Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema polémico. A lo largo de este tiempo como psicóloga, muchos de mis pacientes que vienen tomando medicación o que hacen consultas por diferentes tipos de trastornos o patologías, porque a veces no se sienten preparados por ahí para sobrellevar el mundo emocional y por ahí necesitan de algún tipo de medicamento, llegan sin tener idea al respecto de qué provoca, ¿no?, la medicación, cuáles son los síntomas que puede llegar a provocar, los efectos secundarios de la medicación. Y este no brindarles información es bastante agresivo, si se quiere, ¿no? Porque no permitimos que la otra persona pueda decidir muchas veces por sobre las consecuencias de la medicación. Obviamente, muchas veces la persona cuando va a un profesional y sobre todo desde la medicina, ¿no? La medicina es un poder muy fuerte en el cual está instalado que la palabra del médico es como palabra santa y hay mucha confianza depositada en los médicos. Y sin agredir al rubro, sí, en cuanto a los psiquiatras hay mucha desinformación a los pacientes. No se toman el tiempo de poder brindarles la información necesaria para que ellos sepan qué es lo que puede llegar a provocarles. Y a veces lo que hay es que no hay una bajada clara, ¿no?, de cuáles son los efectos. Digo, porque tampoco la cuestión es darles un papel o decirle lee el prospecto del medicamento, porque muchas veces no se entiende qué es lo que les va a provocar en sí. Digo, las palabras son como conceptos demasiado académicos o conceptos en los que si no googleás y no estás relacionado con el tema, muchas veces no entendés qué es lo que te va a provocar. Y la cuestión es que es necesario que la persona sepa qué es lo que está tomando, ¿no? O sea, qué es lo que le va a provocar, o a veces cuando nos parece que es, desde los psicólogos, cuando nos parece que es necesario que la persona eh, adquiera algún tipo de medicación, me parece que también es necesario que podamos brindarles cuál es la información, más allá de que no sea nuestro rubro y nosotros no tengamos que brindarles nosotros, recetarles la medicación, que sepan qué cosas pueden llegar a provocar. Pero ahora el profesional que decide cuál de las medicaciones exactas decide darles, porque muchas veces, digo, me ha pasado con pacientes que me dicen que ellos habían consumido en algún momento algún tipo de medicación que les había resultado y el profesional tiene otra medicación de confianza que considera que va a ser mejor y brinda la que ellos consideran que va a ser mejor. Y eso está bueno, pero está bueno poder escuchar también al paciente, que es el que va a poner su cuerpo, ¿no? ¿Quién es el que pone el conejillo de indias de la situación? Es el paciente. Entonces, si también el paciente se siente más cómodo con determinado tipo de medicación, también está bueno que pueda recibir la información necesaria o que podamos llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, que haya un acuerdo de negociación entre los dos, entre lo que el paciente se siente más cómodo y lo que la otra persona, porque pensemos que muchas veces para estos tipos de medicación eh, hay mucho de lo que nosotros ponemos ahí, ¿no? De la expectativa que nosotros tenemos de lo que puede llegar a provocar, de cómo estamos dispuestos con cuál o tal medicación. Y seguramente si estamos negados a que eso nos va a servir o si consideramos que eso nos va a hacer mal, es muy probable que esa medicación no provoque lo que estamos buscando, ¿no? No tenga un efecto satisfactorio de lo que estamos necesitando. Entonces, si la persona se siente más cómoda con determinada medicación, más allá de que mis conocimientos me dicen que para mí la mejor es tal o cual otra, digo, está bueno llegar a un acuerdo, por lo menos explicarles el por qué, digo, y que no sea porque a mí me gusta esta y yo me siento cómodo, sino que sea, mirá, según tus características, y esto es elemental e importantísimo, poder conocer en profundidad cómo es la vida de ese paciente. Porque me ha pasado muchas veces que alguna persona por ahí tenía un trabajo en el cual estaba manejando, tenía un problema de ansiedad y la persona manejaba, trabajaba de eso
y manejaba durante todo el día y le daban medicación en la cual se dormía al volante, entonces no estamos teniendo en cuenta cuáles son los efectos de la medicación y que además de tener un trastorno, digo, la persona además complejiza toda su vida, digo, porque no puede trabajar gracias a que esa medicación hace que se duerma al volante y eso sea un peligro. Entonces no podemos solamente recetar una medicación porque a nosotros nos queda cómodo, sino que tiene que ser cómoda para la vida del paciente. La medicación tiene que ser algo que sume. Si la medicación viene a restar porque me va a complicar toda mi vida y no va a generar un beneficio en cuanto a lo que yo necesito, digo, porque para esa persona, pensemos actualmente con todas las problemáticas económicas que hay, si encima no va a poder trabajar, entonces ahora tengo un trastorno, tengo un miedo a salir de mi casa y no me puedo tomar la medicación porque tengo miedo a dormirme al volante y a la vez no voy a poder trabajar y eso va a crear una complicación mucho mayor en mi vida. No estoy pensando en el paciente y esto es lo que pasa muchas veces. No nos ponemos en el lugar del otro y no nos ponemos en el lugar del paciente. Entonces no se trata de recetar la medicación que a mí me quede más cómoda o con el laboratorio con el que yo soy amigo y siento que me va a sumar desde algún lugar para mí. Digo, porque no estoy teniendo en cuenta la vida de ese paciente. Y también tener que ir muchísimas veces para hacer cambios de medicaciones, digo, para la persona es una complicación y no solamente es una complicación en cuanto a tiempos y en cuanto a dinero, de tener que cambiar un montón de veces de las medicaciones, que muchas veces no son cubiertas por las obras sociales o son personas que por ahí la pagan de manera privada, que son carísimas además. Su cuerpo va recibiendo diferentes tipos de medicación de la cual se tiene que ir limpiando para poder ingerir la otra, digo, y la verdad es que no está bueno, digo, no está para nada bueno. Entonces, no sé cómo se manejan los otros psicólogos, conozco muchos que se manejan de la misma manera que yo pienso en la vida del paciente y en lo que le va a hacer más factible su vida, digo, si yo le voy a sumar una complicación, ya viene complicado, digo, la idea no sería esa. Otros pacientes que por ahí han recibido de los profesionales, personas jóvenes que han recibido de los profesionales medicación, en la cual esto les complicaba su vida sexual, digo, el deseo sexual, gracias a la medicación, cuando hay un montón de medicaciones nuevas con un montón de perfiles distintos, en las cuales no está bueno realmente saber que para la persona es importante que esto no se vea negado o que no le genere un problema en su pareja. Entonces, digo, habiendo otras medicaciones, ¿por qué no cerramos solamente a lo que a nosotros nos gusta? Digo, me parece que no está bueno no tener en cuenta cómo va a modificar esa medicación la vida de la persona, porque damos por hecho que hoy viene con un problema, entonces como ya tiene un problema, bueno, peor tu problema que esto que te va a sumar. Y para la persona a veces es peor eso que le va a sumar que el trastorno en sí, porque muchas veces está acostumbrado a convivir con él. Entonces, digo, me parece que tenemos que pensar un poquito más en el otro. Como les decía, es un tema polémico. Sé que a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero realmente yo con mis pacientes me manejo de esta manera y soy lo más sincera posible en cuanto a lo que opino al respecto, ¿no? Y muchas veces si por ahí la persona no está pasando por algo que sí o sí necesita tomar medicación, intento por otros métodos un poco más naturales ver si podemos laburarlo desde otro lado antes de llegar al consumo de la medicación, salvo que sean trastornos en los cuales es súper necesario porque la persona tiene una impulsividad muy grande, está con una ansiedad que no puede salir de la casa o está con una depresión muy profunda. Intento otros cambios que también son necesarios, además de la medicación. Tengan en cuenta que hay otros cambios que son necesarios, porque la medicación no va a modificar maneras de relacionarnos con los demás, problemas familiares, digo, aprender habilidades para resolver problemas y un montón de cosas que no va a suceder con la medicación. Entonces, hay que elaborarlo en conjunto. Seamos un poco más conscientes de las cosas que hacemos y de la vida de los pacientes que son súper importantes cuidarlas. Chau, chau.